¿Recuerdan de qué hemos estado hablando durante el mes de noviembre? ¿Algún hermano o hermana? ¿Ya? ¿La familia y qué más? ¿Qué específicamente sobre la familia? ¿Ya? Es el lema del año. ¿Sí? Ahora, el tema de noviembre. El efecto del Evangelio, ¿en dónde? En la familia. ¿Qué produce el Evangelio? Así que hace una semana atrás hablamos de el dar y pedir en la familia. No dando piedras ni serpientes. La semana pasada el pastor también nos hablaba sobre el compromiso, sobre la unidad, sobre no traer desorden a la familia. Y esta semana vamos a hablar cuando el Evangelio llega a los ojos y oídos de la casa. Ese es el tema de hoy, cuando el Evangelio llega a los ojos y oídos de la casa. No sé si ustedes sabían, pero el Evangelio no solamente se escucha, sino que uno puede verlo también. Y quisiera que leyéramos una porción que está en Hechos capítulo 16. Hechos 16. Cuando tengan el capítulo 16 me avisan y vamos a los versículos. Hechos 16. ¿Lo tiene? Amén. Ya. Versículos 22 al 34. 22 al 34. Voy a leer desde la NBI. ¿Ya? ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿Todos llegaron? ¿Llegamos todos juntos? ¿Todos a tiempo? Ya. Vamos a orar y vamos a leer esta porción de la Escritura. Padre amado, te damos gracias, primeramente, por tu presencia, tu gracia. Gracias, Señor, por tener misericordia con nosotros, por bendecir nuestros hogares, por bendecir nuestras vidas, con tu presencia, con palabras de sabiduría, por apartarnos de los peligros, apartarnos del pecado, restaurar nuestras relaciones, restaurarnos a nosotros mismos. Señor, al ver nuestra gratitud, quizás nos faltaría tiempo para reconocer todas las cosas que tú haces en nuestra vida. Padre amado, en este momento te rogamos que traigas revelación a nuestras vidas, Señor. Más revelación de tu palabra, más revelación de tus propósitos. Y Padre, que haya transformación también en nuestros hogares. Necesitamos más de ti. Somos conscientes cada vez más, Señor, de cuán necesitados somos de ti, de tu gracia. Padre amado, bendiga a nuestra iglesia con discernimiento también para comprobar tu buena voluntad, que es agradable, que es perfecta, que es buena. Señor, en el nombre de Jesús entregamos este espacio a ti. Habla tú, Señor, delante de nuestros ojos, a nuestros oídos y sobre todo a nuestro corazón y espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Vamos a leer entonces. Dice la NBI, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios.
y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero, despierto, y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Y el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Amén. Uno de los pasajes muchas veces mal usado, que recordamos también esa frase: cree tú y serás salvo, tú y tu casa, o tú y tu familia. Recuerdo hace mucho tiempo que repetidamente se pensaba que esto era una promesa. Si tú creías, tu familia estaba a salvo. Cree tú y tu familia, el Señor lo prometió, el Señor la va a ganar. Y como si fuese una fórmula mágica, siendo que nosotros no creemos en la magia, hacemos a veces de la Biblia fórmulas mágicas. Pero metámonos en el contexto. ¿Qué sucede en el capítulo 16 de los Hechos? ¿Qué sucede, hermanos, que han leído este pasaje? ¿Cuántos han leído alguna vez el libro de Hechos? ¿Sí? ¿Me podrían decir qué ocurre en el capítulo 16? ¿O qué recuerdan que sucede en el libro de los Hechos? La verdad es que el Espíritu de Jesucristo, dice la palabra en el capítulo 16, le empezó a cerrar las puertas a Pablo y a Silas para predicar el Evangelio. Fíjese, el Espíritu de Jesucristo le cerraba puertas para no predicar en Asia, pero los llevaba ¿hacia dónde? A Filipos. Entonces se encontraron con distintos tipos de familia. Y la pregunta que uno se hace es: ¿cuándo es el momento oportuno para predicarle a una familia? ¿Cuándo es el momento oportuno, hermano, para predicar el Evangelio? ¿Siempre? Me acuerdo que yo una vez me equivoqué. Estando en el seminario hicieron una consulta: ¿cuál es el momento más apto? Y yo dije: cuando la persona está padeciendo. ¿Y qué pasa si no padece la persona? ¿No le predicamos? Me respondió el profesor. Entonces, no. En cualquier momento es apto, porque en todo momento las personas necesitan ser salvadas. Están destituidas de la gloria de Dios. Entonces, Pablo y Silas van, lo obedecen al Espíritu Santo, como nosotros. Amén. Y resulta que van y se encuentran con una mujer. Van donde frecuentaban orar las mujeres y se encuentran con una tal Lidia. Bonito nombre. Que vendía púrpura. Al parecer era una mujer que tenía cierta autonomía como mujer en ese tiempo y gozaba también de una buena situación económica. Entonces, esta mujer claramente alegre, el Señor tocó su corazón para recibir el mensaje que tenía Pablo y Silas. Pero después Pablo son invitados a una casa, van caminando, ¿cierto?, por el camino, predicando, llevaban varios días, pero había una mujer que estaba con un espíritu de adivinación.
¿Recuerdan ese momento? Imagínense ahí Pablo predicando y viene esta mujer y anunciando una verdad. Dicen, estos son emisarios, estos están predicando el mensaje que proviene de Dios. Entonces Pablo se harta y en el nombre de Jesús expulsa a este espíritu. Pero lo que no se sabía es que a esta mujer con espíritu de adivinación la utilizaban. ¿Para qué la utilizaban? Para ganar dinero. Entonces, esta mujer que era divina, imagínense, llegaban las personas preguntando cuándo iba a salir el loto, los números del loto, todas esas cosas, y la mujer la adivinaba, entonces esto le producía ganancia a sus jefes o hablemos de dueños. Y resulta que en ese contexto uno va viendo que el evangelio, no solamente para judíos, sino que también se manifiesta en distintos tipos de personas, que van de las más ricas hasta las más oprimidas. Estos hombres, al ver que ya no podían sacar ganancia de esta mujer a la cual oprimían, entonces van y acusan a Pablo y a Silas. Entonces, en ese contexto estamos leyendo que los hombres, las multitudes se amotinaron contra Pablo, los alguaciles también, y se llevaron a Pablo a una prisión. Entonces, este primer vistazo de cuando el evangelio llega a los ojos y oídos, vemos que inicialmente ocurre un rechazo a la predicación. ¿Cómo se destaca ese rechazo? En una cierta humillación. Dice que después que se amotinaron, ¿qué hicieron? Dieron golpes y echaron a la cárcel. Es decir, causaron daño a los emisarios del Señor y los privaron de libertad. Eso está diciendo en el fondo. Y ordenaron además al carcelero a que le pusiera más ojo a estos siervos del Señor. Entonces el carcelero, ¿qué es lo que hizo? Se llevó a Pablo y a Silas, ¿y dónde los mete? En la prisión más bonita, esa que tiene, la que tiene menos luz, y aparte tiene un cepo. No sé si me pueden ayudar con una imagen que tenemos ahí. ¿Qué es un cepo? Distinto al cipo que ocupamos nosotros. El cepo, si me pueden poner esa imagen, por favor, es una tabla de madera. Ahí está. Ahí podemos ver. No se ve mucho. Bueno, es una tabla de madera, me voy a sentar por acá, que cubría los pies. No permitía, causaba una incomodidad y aparte causaba dolor. No permitía que los prisioneros se movieran. Entonces, Pablo y Silas tenían este cepo que les impedía levantarse, les impedía estar cómodos, les impedía, en el fondo, los privaba demasiado de la libertad y los exponía a una incomodidad y dolor constante. Entonces, ¿qué sucede? Los metió en esta celda más oscura. Ustedes ven que aquí hay un poco de luz. Lo que pasa es que hay poca luz, por eso no se ven los pies. Pero, en realidad, esto eran como 5 centímetros donde llegaba la luz. Era muy poco. Era la celda más oscura. Imagínense estar en ese ambiente. Qué rico estar donde no hay luz, donde probablemente estén los excrementos de ustedes mismos. Y en ese lugar, Pablo y Silas tuvieron una de las noches más largas. Una noche de adoración en un ambiente hostil. Una noche de adoración como la que vamos a tener ese sábado 2 de diciembre, pero en este caso en las condiciones menos óptimas. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron primero ¿a qué? A orar y a cantar. No sé si les suena esto como algo parecido, en algún momento lo leí en la Biblia, esto de orar cuando uno ¿Está alguno triste? ¿Sí? Y cuando uno está alegre, ¿qué tiene que hacer?
cantar. Entonces se pusieron a orar. Mire, yo no sé si estaban tristes por la situación, angustiados, pero claramente sé cómo termina. Estaban alegres y gozosos en ese lugar. ¿Cómo? ¿Cómo uno puede estar alegre? ¿Cómo puede uno orar aún sabiendo que el Señor permitió ese momento? Imagínense Pablo y Silas. El Señor los llama y le dice, no, por Asia no. Vamos a ir aquí por Filipos y van a, por el camino, van a evangelizar y terminan en la cárcel. ¿Qué gratitud van a tener con el Señor? ¿Me podrían responder ustedes? ¿Qué gratitud iban a tener con el Señor si los llevó a la cárcel? ¿De qué estaban agradecidos? ¿De qué tenían que orar? Y es porque la oración y la adoración tienen motivos misioneros. Mientras ellos oraban y cantaban, ¿quiénes escuchaban? Sí, pues. Y esa es una ley. Siempre hay alguien que nos escucha. Siempre hay alguien que nos está viendo. Quizás como Pablo, algunos maldiciendo. O quizás otros recriminando. Señor, me trajiste acá y resulta que estoy privado de libertad, pasando dolores. Estaba mucho mejor antes sin ti. Imagínense que hay gente que dice eso. No, la vida cristiana, puro sufrimiento, yo estaba mejor antes. Pero en este caso, cuando el corazón está lleno en el cielo, no hay circunstancia que nos detenga. Cuando el corazón está lleno en el cielo, decía Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, de las primeras generaciones de discípulos, no se siente el cepo. Cuando el corazón está lleno de Dios, no se siente el cepo en los pies. Resulta que si por un momento estuvieron tristes orando, el Señor puso un cántico en sus vidas de adoración. Usted puede alabar aún en la humillación. Usted puede adorar a Dios en los momentos difíciles, cuando está sin trabajo, cuando tiene problemas matrimoniales. Porque muchas veces pensamos y nos acomodamos a las circunstancias. Si le estamos pasando mal, ¿qué cántico le vamos a dar al Señor? Pero, ¿nuestra alabanza de qué depende? ¿Nuestro gozo de qué depende? ¿Lo puede decir fuerte? ¿De quién depende? Nuestra adoración, nuestro gozo depende del Señor, no de las circunstancias. Entonces Pablo, Silas entendieron que pese a todo lo que estaban pasando, estaban dentro del plan del Señor. No sé qué estaban pensando esa noche, pero terminaron cantándole al Señor. Y le cantaban tan fuerte que los demás le escuchaban. Imagínese, qué chocante debe ser a una persona pasándola mal y verla contenta, pasando los peores sufrimientos de su vida y aún así con una actitud de gratitud frente al Señor. Donde hay alabanza, ¿qué cosa hay? Hay gratitud, hay gozo, hay adoración, porque el Señor se glorifica en los momentos difíciles que tenemos. El Señor se glorifica en nuestras circunstancias. Puedo sonar quizás muy creíble si venimos y cantamos porque nos está yendo bien, porque tenemos el auto del año, tenemos casa, estamos terminando de pagar la cuota. Podemos cantar en las mejores circunstancias. Pero donde se refleja el testimonio va a ser en los momentos difíciles. ¿Qué momento está pasando usted que le impide cantarle al Señor? Una pregunta que yo me hago. Hay veces que me cuesta cantarle al Señor. Hay veces que cuesta que salga un cántico nuevo de mi boca para Él. Y es porque estoy pensando mucho en las circunstancias. Pero las piernas no sienten nada cuando el corazón está lleno en el cielo. Entonces, cuando tenemos un corazón lleno del Señor, las circunstancias van pasando. Y la gratitud va
floreciendo. Y de repente dice la palabra que surgió un terremoto muy fuerte. ¿Y qué hizo este terremoto? Estremeció los cimientos, las bases, derrumbó las bases, mostrando claramente la compañía de Dios en la vida de Pablo y Silas. Eso fue después de que oraron y cantaron. A veces nosotros queremos que el Señor obre para que nosotros cantemos. Y a veces las cosas suceden después. Y también necesitamos remesones en nuestra vida. Necesitamos también, no toda sacudida que viene en la vida es del diablo. Hay cosas que provienen de Dios. Y Dios siempre tiene planes con nosotros. Y algunas veces en esos planes está sacudirnos con un propósito. Las fortalezas que habían creado los romanos para oprimir, para castigar, para enjuiciar, ¿qué pasó con ellas? El Señor las derribó. El Padre derriba las fortalezas que establece el mundo, que nos pueden causar dolor o oprimen. Pero además ocurre algo inesperado, porque al instante se abrieron todas las puertas. El Señor estaba abriendo caminos. Pablo y Silas no pertenecían a ese lugar. Estaban transitoriamente. Al igual que nosotros en distintas situaciones pasamos transitoriamente por circunstancias difíciles. Pero lo importante es que siempre estemos orando si estamos tristes, cantando si estamos alegres. ¿Y a los presos qué les pasó? Dice la palabra que a los presos se les soltaron las cadenas. ¿Cómo se llama eso? Libertad. Es decir, que mientras estos tipos que les pegaron latigazos, los pusieron en un cepo sin moverse, con el cuarto que tenía menos luz, parece que veían todo claramente. El Señor estaba librándolos. El Señor estaba obrando por la liberación. El Señor sacude para derribar los fundamentos que tiene el mundo, pero también para soltar las cadenas de los oprimidos. El Señor, una clara manifestación del Señor es que rompe cadenas. Rompe las cadenas. El Señor respalda el mensaje de Pablo y Silas, pero también obra agraciadamente. ¿Merecían esos presos que se les rompieran las cadenas? ¿Lo merecían? No sabemos, probablemente no. Pero nosotros debemos prevalecer en oración y adoración. Ahora resulta que ocurrió una noche única también y sin precedentes para aquel carcelero. Porque cuando sacudió, ¿cierto?, este terremoto, este lugar donde tenían presos a Pablo, a Silas y los demás, este carcelero va, se despierta precipitadamente y ve que el terremoto derrumbó todo y no ve a los presos. No sé qué le pasa a usted cuando descubre en su trabajo que le falta la pega antes de una evaluación, o le faltan entregas antes de una evaluación, o que no hizo el trabajo. Imagínese el nivel de estrés. En este caso, lo que correspondía cuando los presos se arrancaban de una cárcel, en esos tiempos, era que el soldado romano tenía que asumir el castigo de ese preso. El soldado romano. Entonces, este soldado, para hacerla fácil, no sé en realidad qué tan fácil fue, pero tomó la espada y antes de atravesársela, escucha un grito. Pablo hablándole, que se detenga, que no acabe con su vida. Pero no solamente Pablo, estaban todos los presos, ¿dónde? Pablo les dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Otro milagro de parte del Señor. Estos presos no huyeron, se quedaron con Pablo y Silas,
¿Por qué se quedaron con Pablo y Silas? Ya demostraron que tenían algo distinto. Pero era una noche también sin precedentes. El carcelero pidió luz. Le pidió luz a los que estaban en esa especie de mazmorra. Le pidió luz a los emisarios del Señor. Y entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Pues vio también que el Dios del que predicaban también se preocupaba de él. También quería verlo con vida. Y pensando que su vida iba a acabar ahí, en realidad acabó ahí. Pensando que él iba a perder la vida, en realidad la perdió, porque no siguió siendo el mismo. Lo vamos a ver ahora. Dice que luego los sacó y les preguntó, o sea, le intrigaba. Cuando el mensaje del Evangelio llega a los ojos y a los oídos de las personas, puede generar dos cosas, o rechazo o intriga. Cuando usted le habla de Cristo a una persona, en su familia, les puede generar rechazo o intriga. Pero tenemos que hacerlo igual, aunque le produzcamos rechazo a la gente, aunque no nos quieran, aunque no les guste lo que le estamos diciendo, tenemos que hacerlo igual. Porque el mensaje que tenemos es de salvación. Los sacó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le responde, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Pablo le está diciendo en el fondo, esta salvación no es solamente para los judíos. Así como actuó Lidia, así como liberó a esta muchacha poseída por un espíritu de adivinación, también actúa en la vida de aquellos que infringen daño. Entonces, esta fe, le dice, si tú crees, serás salvo. Y si tu familia cree, también será salva. No está diciendo que por la fe de este carcelero la familia se va a salvar. Está diciendo que así como la fe del carcelero, si la familia cree, será salva. Entonces, la fe comienza a abrir puertas. Estas que se cerraron por el rechazo de algunos, ahora se empiezan a abrir por la recepción de otros. Puede ser que en nuestro hogar o en nuestra vecindad se nos cierren puertas. Pero hay que tener claro que cuando predicamos el Evangelio, siempre se van a abrir puertas. Se van a derribar fundamentos. A veces los fundamentos los ponen las personas. A veces las personas ponen una coraza, una defensa. A veces nuestra familia pone una defensa. Pero en el Señor se derriban esos fundamentos y se abren puertas. Entonces, esa fe le comienza a abrir las puertas en el hogar. Luego expusieron la palabra del Señor a los que estaban en la casa. Y este carcelero hace algo nuevamente sin precedentes. Este carcelero que estaba para dar latigazos a la gente, comienza a lavar las heridas de Pablo y Silas. ¿Cómo se llama cuando una persona va a un rumbo y ese rumbo cambia en 180 grados? Transformación. Este carcelero es transformado. Se los llevó y lavó sus heridas. Quien infringe dolor por causa del Evangelio ya no puede seguir siendo el mismo. Nosotros no podemos decir que creemos en el Señor y seguir viviendo igual. Nosotros no podemos decir que creemos en el Señor y seguir dando latigazos. El Evangelio es terapéutico. El Evangelio nos lleva a lavar las heridas. Las heridas que causamos, las heridas que otros hicieron. Me acordaba de una iglesia bautista que hizo un proyecto para la mujer. No recuerdo si fue en Conchalí, pero fue acá en Santiago. Y esta iglesia resulta que comenzó a ver una necesidad de mujeres maltratadas.
Así que pasaron el templo a otro lugar, compraron un terreno, comenzaron a hacer el templo, y en el templo lo adaptaron para hacer una casa de acogida para mujeres violentadas, que según la estadística en su comuna era de 1 cada 3 mujeres. Es decir, que si aquí hay 50, 60, 1/3 de ellas eran violentadas. Y resulta que en el púlpito también tenían el lugar para los bautismos. Y resulta que tuvieron que sacar para hacer duchas. Y uno de los hermanos dijo, antiguamente, y con mucha emoción en su corazón, dijo, antiguamente nos hundíamos para ser lavados por Cristo, o siendo lavados por Cristo. Estas aguas simbolizaban también que hemos sido limpiados de nuestros pecados. Pero a partir de mañana van a limpiar los pecados de otros, los que otros hicieron con esas mujeres. Y es así que este carcelero, que antes había lavado también a Pablo y a Silas, ahora iba a ser lavado. Fue en las aguas del bautismo. Entonces, quien cree en Cristo, quien cree en el verdadero evangelio, ha sido limpiado. Pero también se dedica a lavar las heridas de otros. Nuestro Dios del que hablamos, en Jesucristo, ¿cierto? No tenemos la imagen de un Dios castigador que va dando latigazos a la gente cuando se porta mal, que se saca una sandalia y se la tira a sus hijos cuando se portan mal, que se saca la correa y lastima a la gente. Sí tenemos mención cuando echa a los mercaderes, pero no dice la palabra que los golpeó a ellos. Dice que tiró las cosas que traían de ellos. Pero no tenemos la imagen de un Dios que con látigo, que con sandalia, con cinturón, va golpeando a la gente, sino que tenemos la imagen de un Dios que recibe el castigo, que recibe el pago de la ofensa, que en su carne, en su cuerpo están las marcas de recibir el castigo que tú y yo merecíamos, el castigo que nosotros merecíamos. Esa es la imagen de un Dios que sufre por causa de nosotros. Un Dios que está dispuesto a sufrir por ti. No sé qué otra forma de amor más grande necesitamos para ser cautivados por el amor de Cristo. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Al parecer, este carcelero que antes se dedicaba a infringir dolor, llegó a su casa en un modo hospitalario con Pablo y Silas, y su familia probablemente al ver que este mismo carcelero era distinto. Habían pasado unas horas nomás. Había sido una noche, pero no como cualquier noche. Tuvo, al parecer, una de las noches más largas de su vida porque fue transformado. Y este carcelero no solamente se bautiza, sino que los lleva a la casa a comer y alegres. Dice la palabra que los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído. Un signo evidente de la presencia de Dios, un signo evidente de la acción salvífica de Dios, no solamente la oración, no solamente la alabanza, la alegría. Hermanos míos, en nuestras familias, créame que le podrá llegar el evangelio a los oídos, pero si no los ven a ustedes, si no me ven a mí, si no nos ven a nosotros viviendo ese evangelio, déjeme decirle que vamos a ser poco creíbles. Necesitamos que el evangelio llegue a los ojos y a los oídos. Necesitamos que en nuestra familia haya alegría, alabanza y oración. Lamentablemente, cuando vienen los temblores, los terremotos y se derrumban las casas,
la tendencia es a huir. Pero ¿cuántos están dispuestos a quedarse esperando a que las vidas sean transformadas? ¿Cuántos están dispuestos a quedarse para predicar un evangelio de restauración? Un evangelio que transforma. Como creyó, probablemente este carcelero sabía probablemente, o quizás como nosotros, que cuando uno ha recibido la fe, es muy difícil que la familia nos acompañe a la iglesia. Pero ¿qué es más fácil? Cuando llevamos la iglesia a nuestras casas. Muchas veces nos enfrascamos en que la gente tiene que llegar acá y les recibimos. Tenemos una actitud pasiva. Pero ¿cuántas veces hemos estado dispuestos a hacer de nuestro hogar un templo? Un templo donde no se escuchen insultos. Un templo donde se dejen atrás los garabatos. Un templo donde se dejen atrás los menosprecios hacia las esposas, hacia los hijos, hacia los padres. Un templo donde exista la oración en los momentos tristes, donde nos acompañemos en dolor en los momentos tristes, donde hayan cánticos de alabanza con alegría, porque si me ven cantando en mi casa con la cara triste, ¿qué alegría estamos dando a conocer? ¿Usted está alegre de estar con Cristo? ¿Y su familia lo sabe? ¿Su familia lo ve? Este mensaje que hemos creído tiene que ser visto, tiene que ser oído, tiene que llegar al corazón también de la gente. Muchas veces perdemos el tiempo esperando que nuestra familia venga. Y probablemente no venga nunca. Pero ¿qué si viene un hermano de nuestra iglesia? ¿Qué si hacemos un culto familiar? ¿Qué pasa si nos reunimos y hacemos de nuestra casa un estudio donde cantemos? Yo recuerdo que cuando tenía 16 años, no era cristiano, iba a la casa de una familia y había una canción que sonó, yo no tenía idea, a veces uno conversa y pone música de fondo. Y resulta que me fui a mi casa, pasó una semana, iba al mall con mis amigos y me quedaba la canción dando vueltas, una alabanza dando vueltas, una alabanza dando vueltas, vueltas. Yo tarareaba, decía, ¿dónde escuché esta canción? Y me ponía a buscar. Y resulta que entro, me invitan de nuevo a esta casa de unos amigos cristianos y empiezo a escuchar la canción y le pregunto y le digo a la mamá de mi amigo, tía, esa canción yo la he escuchado antes. Y me dice, sí, la ponemos cada vez que tú vienes. Intencionalidad. Intencionalidad. Y esa canción hablaba de cómo Cristo escucha, cómo Cristo oye. Y yo quedé cautivado. Quedé cautivado. No tenía palabra. Pero cuando hacemos de nuestro hogar un culto de alabanza, algo le va a quedar a la gente. Cuando nos ven agradecidos con el Señor, algo le va a quedar a la gente. Y resulta que después me invitaron a un retiro y fui. No quería ir, pero fui. Me lo pagaron ellos. Yo dije que no tenía plata y me lo pagaron ellos. Y resulta que cuando entré a ese culto eran puros jóvenes, muchos jóvenes, y todos cantando. ¿Y sabe qué? Yo entré y dije, yo no pertenezco acá. Yo no pertenezco acá. Ellos le cantan a Dios como si existiera. Ellos cantan con una convicción tan grande que hasta me hacen dudar a mí de que Dios existe, de que Dios es real. Y así era. Todo por la alabanza, no de unas 100 personas, sino que todo comenzó por la alabanza de una persona. No esperemos que tengamos la batería en la casa,
los instrumentos, al hermano Ezequiel que está en todas las cantando. Pero a veces la conversión de una persona comienza viéndonos en esa gratitud de cantar al Señor, en esa gratitud de alabar al Señor por cómo ha sido bueno con nosotros. Y esta es la última experiencia que cuento de Juan Wesley. ¿Cuántos conocen a Juan Wesley? Uno de los antiguos. Resulta que él era un pastor, pero no había sido convertido al Señor. Era un pastor, pero no se había convertido al Señor. Tenía la tradición de su iglesia. Desde chico vivió grandes milagros. En uno de sus incendios se incendió su casa y milagrosamente salieron. Su mamá, ferviente en oración, en enseñanza, los crió desde pequeños con la palabra de Dios y ellos recibieron la cultura evangélica. Pero todavía no se decidían por Cristo. Y resulta que mandaron a Wesley a Estados Unidos, desde Inglaterra a Estados Unidos, y le fue horriblemente mal. Horriblemente mal. Se tuvo que devolver. Y en uno de sus viajes conoció a unos tales moravos. ¿Quiénes son los moravos? Es un color de... No es un color. Pero sí eran unos cristianos muy devotos que en medio de una tempestad, imagínense Juan Wesley, un pastor, en medio de una tempestad camino a su casa. La gente pensaba que iba a morir. Las olas eran tan fuertes, pero se escuchaba de fondo unos cánticos. Unas personas que aparentemente no le tenían miedo a la muerte. Pero más que un miedo estamos hablando que estaban gozosas, estaban contentas. Y en medio de ese cántico de alabanza a Dios, Juan Wesley se pregunta y va donde ellos. Y les dice, ¿quién los mantiene acá? ¿Cómo están cantando? Deberíamos estar con un temor por nuestras vidas. Vamos a perder nuestra vida y ustedes cantando. ¿Cómo pierden el tiempo cantando? Y una sola pregunta lo dejó descolocado. Si morimos, ¿con quién vamos? Si morimos, estamos con nuestro Creador. No tememos, estamos con Él. Pero ¿tú estás seguro de tu salvación? Si tuvieras que morir hoy, ¿estás a cuentas con el Señor? Si tuvieras que irte, ¿tienes una convicción de que el Señor te ha perdonado? Parece que Juan Wesley no la tenía. Y esa fue su conversión. Ahí se convirtió, cuando pensó que iba a perder la vida. Y así como ese carcelero, que también pensaba que iba a perder la vida, resulta que la perdieron. La perdieron por causa de Cristo, pero comenzó una nueva vida. Hermanos, a lo que voy es que no le tengamos miedo a las crisis cuando pensemos que las cosas se van a acabar. Cuando pensemos que las cosas no resultan favorables, cuando estemos en un pozo de oscuridad, incómodos con los azotes de la vida, probablemente acaben, pero comienzan cosas nuevas. He aquí, todo el Señor lo hace nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. El Señor se especializa en hacer las cosas nuevas. El Señor está haciendo cosas nuevas. Y de hecho, necesita de un pueblo que siga alzando la voz. Necesita un pueblo que siga cantando de las maravillas que hace. Y lo que necesita la gente es que no nos quedemos callados. Así que en su familia, quizás lo rechacen, quizás no. Pero siempre va a haber alguien escuchando, como ese carcelero que quizás vivía lejos. Pero el Evangelio nos lleva a predicar, y en los momentos difíciles, a veces cuando todo se desmorona, el Evangelio nos lleva a cantar. Y vaya que es difícil cantar cuando no hay trabajo, cuando hay depresión. Vaya que es difícil cantar cuando se pierde un hijo. Vaya que es difícil cantar
cuando se pierde alguien en la familia. Pero en esos momentos marcamos una diferencia. El Dios que lo llena todo sigue presente. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus familias sean llenas? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a cantar? Vamos a cantar entonces. Vamos a cantarle al Señor. Porque el Señor está aquí. En medio de una ciudad en ruinas, se necesitan de los hijos de Dios que sigan cantando.